Listo, ahora sí. Y ahora se está grabando. Entonces, como saben, ustedes pueden ver el link posteriormente en el aula virtual. Y vamos a iniciar nuevamente con el tema de geomarketing, ¿sí? Perdón, algo pasó. Ya, perfecto. Bueno, vamos a continuar. Quiero volver a explicarles muy brevemente los tres tipos que tenemos nosotros de modelos para poder tomar las decisiones de localización, ¿sí? Que teníamos el modelo mediano, que es el que nos indicaba o que nos facilitaba tomar decisiones respecto a la eficiencia de los desplazamientos, es decir, la cercanía de la oferta hacia la demanda. Tenemos el otro modelo que es el de máxima cobertura, que es este nos permite asignar o cubrir la mayor cantidad de demanda a un punto de la oferta. Y por último, el cálculo de distancias que nos permite calcular las distancias de varios grupos de demanda hacia varios puntos de la oferta. ¿Sí? Entonces tenemos esos tres modelos que nos permiten tomar decisiones para nuestra localización. ¿Sí? Ahora vamos a entrar en materia de lo que es investigación y detección de segmentos de mercado mediante la geolocalización. Mil disculpas. Antes de eso, tenemos unos métodos de diagnóstico también. Aparte de los modelos, tenemos unos métodos y son tres básicamente. Sí, perdón, son cuatro. Primero es el de la observación empírica a través de mapas de clientes, a través de encuestas. Sí, tenemos otro que se llama la hipótesis del lugar más cercano, que es cuando los consumidores de un bien o de un servicio se dirigen siempre a un establecimiento proveedor de dicho bien o servicio que esté cerca a ellos, a su lugar de residencia, a su lugar de trabajo, ¿sí? Generalmente esto sucede, por ejemplo, en las tiendas locales, como yo les explicaba ayer el tema de, por ejemplo, el ejemplo de una peluquería canina, ¿sí? Yo busco algo cerca de mi lugar de residencia, ¿sí? Esta es una hipótesis del lugar más cercano. Otro son modelos de gravitación en los cuales existe una relación directa entre la magnitud de los flujos comerciales y el tamaño de los establecimientos, así como una relación inversa entre esos flujos y la distancia entre los establecimientos. Es justamente el ejemplo que yo les había puesto ayer de los centros comerciales que se encuentran en el centro norte de Quito. Entonces ahí estamos hablando de un modelo de gravitación porque ahí vemos que hay una cantidad importante de flujo comercial, ¿sí? Y por ende también los tamaños de los establecimientos crecen. Y de igual forma, si es que vemos que hay un flujo importante de comercio, entonces también por ende va a crecer la demanda. Entonces es una relación así. Entonces ahí nos damos cuenta de que ya es una zona grande, es una zona comercial, ya no estamos hablando de la zona que se encuentra en cercanía al consumidor. Y por último tenemos los modelos estocásticos, que ya es un tema ya de elección del consumidor que se basa en un comportamiento no racional. Sí, que ya es un tema más de otro tipo de enfoques donde ya influye la conducta del individuo, su estilo de vida, su personalidad, etcétera. Todos esos datos psicográficos que analizamos en el consumidor. Entonces, este puede ser por ejemplo, un restaurante que tenga un buen ambiente, que sea reconocido, que dé un estatus a la gente que lo visita. Entonces, puede no estar en una zona comercial donde todo el mundo está, puede no estar cerca de mi residencia, pero como es un restaurante, no sé, de lujo, con comida especial, etcétera, a mí no me importa trasladarme con tal de llegar a ese sitio. Por ejemplo, a mí me había estado llegando publicidad, porque ustedes saben que cuando ustedes buscan información, sí, por ejemplo, lo que me pasó en Google Maps, yo puse peluquerías caninas cerca de mí y me salieron algunas alternativas. A través de esa información, los buscadores se prenden sus alertas y me empieza a llegar información a mí de peluquerías caninas a mi Facebook, ¿sí? Todo esto es conectado, o sea, todo lo que ustedes hacen en el Internet, todo el mundo lo sabe y lo va a aprovechar para las diferentes publicidades y campañas pagadas. Entonces empezó a llegarme mucha información. Una de esas era de una peluquería canina
cerca de la Carolina. Yo vivo en el Valle. Sí, me pareció una peluquería realmente hermosa, 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 que yo sí quisiera en algún momento, pero quizá por el horario, por el tiempo, porque no tienen servicio a domicilio, yo no puedo llevarle a mi perrito. Pero si es que yo encontrara el tiempo para llevarle y todo eso, a mí no me costaría llevarle a esa peluquería que me pareció hermosa, un lujo increíble. Sí, entonces ahí yo ya no estoy tomando mi decisión racionalmente, ya no estoy pensando en que es más cerca a mí o que está en una zona comercial donde hay varios lugares que si yo le dejo a mi perrito en la peluquería, puedo ir a hacer otras compras. No, ya no estoy pensando de esa forma racional, sino ya me está llevando otro tipo de comportamientos de consumo, ¿sí? Que ya es otra cosa que me gustó, el local que se ve hermoso, es elegante, es bellísimo para los perritos, ¿sí? Entonces ustedes se dan cuenta, hay diferentes métodos para decidir en dónde localizamos nuestro negocio, pero debemos saber también estos métodos, también dependiendo a nuestro segmento de mercado, cómo vamos a llegar a nuestro segmento de mercado, cuál es mi promesa de valor como marca, ¿sí? Entonces esos métodos deben tenerlo muy claro. Y ahora sí vamos a entrar en lo que es la investigación, ¿sí? El geomarketing y la segmentación comercial o la segmentación de mercados. Perdón un ratito que ya. Listo. Como ustedes saben, vuelvo a repetirles un poco de lo que es el geomarketing. Ustedes saben que el geomarketing no es más que un sistema de datos, programas, estadísticas, gráficos que nos ayudan a tomar decisiones dentro del marco de la geografía, de la localización, tanto de nuestro mercado como de nosotros como empresa, como fábrica, como negocio, etcétera, ¿sí? Estas representaciones gráficas, porque recuerden que todo es en base a un mapa, a mapas digitales, nos hablan también, engloban muchas veces un tipo de entorno socioeconómico y un análisis del espacio. Que como les había dicho, por ejemplo, podemos ver los rangos de precio de viviendas y a través de eso podemos calcular o saber el nivel socioeconómico de nuestros consumidores. ¿Sí? El análisis del espacio, bueno, eso es básico, ¿no? Por sectores, por barrios, por regiones, etcétera. En el marketing existen muchas herramientas que nos ayudan, que nos permiten a tomar decisiones, no solo la geografía, como es en el caso del estudio que estamos realizando, sino también la psicología, la estadística, la sociología. ¿Sí? El marketing se ayuda de muchas otras ciencias para poder lograr hacer sus estrategias, para poder comunicar mensajes, etcétera. Las localizaciones no, definen la potencialidad del negocio, ¿sí? Esto nos ayuda a determinar la ubicación del cliente del consumidor y además realizar todos nuestros esfuerzos organizados de marketing hacia una determinada área. Sí, por ejemplo, recuerdan que al inicio de la clase yo les hablaba de una franquicia de licorerías, entonces yo voy a, no sé, establecerme en 3 puntos de la ciudad y en esos 3 puntos yo voy a definir mis estrategias y cuáles van a ser mis estrategias organizadas, obviamente, con un plan para cada área, para determinada área. Ya, como ustedes saben, a través del geomarketing y a través de otros tipos de marketing, la idea es que nosotros podamos conocer a nuestro mercado. Y cuando nosotros conocemos nuestro mercado, nosotros podemos definir exactamente qué acciones comerciales vamos a realizar. ¿Sí? Si nosotros no conocemos nuestro mercado, estas acciones comerciales pueden desperdiciarse y pueden resultar en grandes fracasos comerciales de la empresa, ¿sí? Si nosotros posiblemente, no sé, la licorería ponemos en un sector donde, no sé, me invento, ya hay mucha competencia y los precios son muy bajos y nosotros sabemos que el nivel socioeconómico no es muy alto, y nosotros ponemos una licorería con un montón de licores importados muy altos, con los precios muy altos. Entonces, no estamos compaginando nuestras acciones comerciales, lo que yo quiero hacer
con el mercado al que me estoy dirigiendo, ¿sí? Como les había dicho, a través del geomarketing decidimos todo lo que es referente a temas de plaza, ¿sí? Obviamente todo va interlazado, el precio, la plaza, la promoción, y el producto, el precio, plaza y promoción, ¿sí? Entonces, con el geomarketing vamos a interlazar obviamente todos esos puntos, pero vamos a centrar nuestra atención y nuestra toma de decisiones en la plaza, ¿sí? En la localización, en el transporte, en la distribución, en el almacenamiento, en el stock, en los agentes intermediarios que podríamos tener, en los caminos, en todos esos caminos que debe tener la empresa para llegar al consumidor. Entonces, todos esos ámbitos, ¿sí? Vamos a tomar en cuenta cuando estudiamos el geomarketing y cuando tomamos decisiones para crear estrategias de marketing. La distribución es la parte estratégica conjuntamente con el producto, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de las 4P de marketing, debemos tomar en cuenta que 2 P's se unen en una forma estratégica, que es el producto y la distribución, mientras que ya el precio y la promoción, que es la comunicación, se unen en acciones más concretas, ya en la táctica. Sí, entonces mi estrategia es tener un determinado precio, es distribuirlo de esta forma y ahora mi acción concreta es irme con este precio a mi mercado porque ya lo conozco y con esta comunicación, con esta promoción, con esta venta, ¿sí? Perfecto. Ustedes saben que además la geografía no únicamente se trata de del estudio, digamos así, de la posición o de la localización, sino que también se mezcla con otras asignaturas como la demografía, la estadística, para generar mayor información, información aún mucho más útil para la toma de decisiones. ¿Sí? Ahora, vamos ya a entrar en el tema de la segmentación, ¿sí? ¿Qué es la segmentación? La segmentación es la distribución en el espacio. Ustedes saben que tenemos un mercado global, ¿sí? Ese mercado lo que vamos a hacer es dividirlo en segmentos, en grupos homogéneos de consumidores o de clientes, para así nosotros definir cuáles van a ser nuestras estrategias de marketing. Vamos a atacar a un segmento, vamos a ir a varios segmentos, vamos a compaginar segmentos, etcétera, ¿sí? Entonces, la segmentación lo que hace es utilizar esa distribución que hemos hecho de todo ese mercado, agruparlos en grupos homogéneos y a los cuales vamos a saber si nos vamos a dirigir o no con un mix de marketing, si lo vamos a hacer al corto, al mediano o a largo plazo. La segmentación permite atender posibles nichos o segmentos que no han sido atendidos o no están totalmente satisfechos. Entonces, todo esto de la segmentación además se realiza obviamente con información. La información ustedes la pueden tener a través de investigación de mercados, que son en encuestas, a través de focus group, ¿sí? O la pueden también, en el caso del geomarketing, pueden realizar esta segmentación por medio de los mapas digitales a través de las capas que habíamos visto, ¿sí? Recuerdan que habíamos visto, por ejemplo, el mapa de la ciudad de Quito, lo dividimos en sectores, luego lo dividimos, qué sé yo, en zonas residenciales, industriales, de empresas, luego lo dividimos la parte residencial según el rango de precios de las viviendas en esas zonas, y así, vamos haciendo capas en ese mapa y eso nos va a permitir saber los segmentos que tenemos en todo ese espacio que es la ciudad de Quito, ¿sí? Ahí vamos a analizar cada segmento según su potencial de compra, ¿sí? ¿Qué tan dispuesto está ese mercado o ese segmento de mercado en comprar nuestro producto? Y además, ¿cuál es la capacidad adquisitiva de ese mercado con relación a nuestro producto? La facilidad de acceso, ¿sí? Para el cliente, el consumidor, tiene fácil acceso a nuestro negocio, a nuestra tienda, a nuestra sucursal, a nuestro punto de venta.
se puede complementar con otros mercados. Por ejemplo, digamos que yo tengo una fábrica de telas, ¿sí? Entonces, mi mercado en un inicio son, qué sé yo, las fábricas que elaboran prendas de vestir, ¿ya? Ahora, como yo tengo mi fábrica de tela, yo ahora quiero ir a otros mercados. No sé, quiero ahora distribuir y dar a los almacenes que venden tela, ¿sí? Entonces, ¿cuán bien se complementa el un mercado con el otro mercado? ¿Sí? ¿Qué tan fácil o qué tan óptimo puede mi empresa, mi negocio, mi marca adaptarse a las demandas de esos segmentos? ¿Sí? Por ejemplo, vuelvo al ejemplo de la fábrica de telas. Digamos que ya mi otro segmento ahora va a ser los almacenes de telas, pero quizá ellos demandan más tela, no sé, para ropa, me invento. Y yo, como fábrica, hago más telas para fabricar lencería de hogar. Entonces, ¿cómo yo puedo a mi fábrica? ¿Estoy en la posibilidad yo de atender y adaptarme a esa demanda? ¿Puedo yo fabricar ahora tela para esos almacenes que se especializan en vender tela para ropa, sí, y no para lencería de hogar? Sí, entonces ahí voy seleccionando y voy viendo si es que yo como empresa puedo adaptarme a esas demandas. El ajuste de la oferta a las necesidades. Justamente es lo que les estoy indicando de cómo yo como empresa puedo ajustarme a la oferta de las necesidades de esos mercados, ¿sí? Y no solo en productos, sino quizá en cantidad, en calidad, ¿sí? Quizá yo puedo producir telas para confeccionar ropa, pero quizá no en la cantidad que ese segmento de mercado me demanda. O quizás sí puedo hacerlo, entonces es una opción de segmento de mercado. ¿Sí? ¿Cuáles son los requisitos que debe tener un segmento de mercado? Primero, debe ser cuantificable, es decir, yo debo saber cuántas personas o cuántos negocios constituyen ese segmento, ¿sí? Volvamos al ejemplo de la fábrica de telas. Yo tengo mi segmento que son almacenes de tela, tengo mis segmentos que son otras fábricas que ya fabrican otro tipo de productos. Entonces yo sé que, no sé, yo me dedico a la ciudad de Quito, yo sé que existen, qué sé yo, 100 almacenes de tela y sé que existen 100 fábricas de ropa, 100 fábricas de lencería para el hogar, etcétera. Entonces yo sé, mi segmento tiene un número, ¿ya? Y ahora debo saber, ¿es viable o no? Yo con mi capacidad instalada, con mi oferta, ¿es viable que yo atienda a este segmento y a este segmento? ¿Sí? Delimitados. Un cliente no puede estar en dos segmentos a la vez. Puede pasar eso, hay que procurar que no suceda, pero por ejemplo, digamos que yo, mi fábrica de telas, tengo un cliente que tiene un almacén de telas y que también fabrica ropa. ¿Sí? Entonces ya tengo dos, ese mismo cliente está en dos segmentos. Entonces, si bien es cierto, está en dos segmentos, pero yo debo tratar a ese segmento según corresponda al grupo en el que se encuentra. ¿Sí? Mis promociones, mi producto, mi precio, todo va a ir enfocado a ese cliente cuando esté en determinado segmento. Pero para evitar este tipo de confusiones en la comunicación de mi mensaje como empresa, del precio, del producto, es preferible que un cliente nunca esté en dos segmentos a la vez. Debemos tener información suficiente del segmento para conocerlo, ¿sí? Como les había dicho, debemos saber cuántos hay, en dónde están, ¿sí? Cuando se trata de consumidor final, debemos saber edad, sexo, preferencias y comportamiento de consumo, su nivel socioeconómico, todo esto. Ahora, afortunadamente, gracias a la tecnología, ahora tenemos un acceso a este Big Data, a esta masa de información gigante que nos permite tener esos datos y obviamente también debemos recurrir a nosotros generar esos datos a través de encuestas, a través de investigación de mercados, a través de focus group, como les había dicho, a través de entrevistas que son ya son temas ya un poco más específicos de la investigación de mercado, pero obviamente nosotros antes de empezar cualquier negocio, antes de lanzar estrategias, debemos hacer investigación de mercado, ¿sí?
¿Cuáles son las fases de la segmentación? Bueno, la primera es obviamente como tal la segmentación. Tenemos nuestro mercado, tenemos nuestro universo y ahora lo vamos a segmentar. Vamos a dividirlo y obviamente debemos tener diferentes variables para segmentar, para dividirlo, ¿sí? Luego vamos a seleccionar. Voy a ver, ok, yo como empresa, según mi tamaño, según mi promesa de valor, según mi misión, mis objetivos, ¿a qué segmento debo ir? ¿Me corresponde ir? ¿Quisiera ir? ¿Sí? Ahí vamos a seleccionar. Y una vez que hemos seleccionado un segmento, 2, 3 segmentos, vamos a determinar las estrategias, ¿sí? Ya más adelante vamos a ver que existen diferentes estrategias para nosotros como empresa dirigirnos a cada segmento, pero ahí están las 3 fases que son segmentación, selección del segmento y la estrategia para dirigirme al segmento. Para segmentar nosotros tenemos diferentes variables, ¿sí? En el tema del geomarketing obviamente nos compete las variables geográficas. Por ejemplo, en el video que ustedes tenían en el aula virtual, hablaba de muchas variables geográficas que no necesariamente se pueden aplicar en el país, en nuestro caso, pero que pueden ser compatibles. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos variables por regiones, ¿sí? Entonces dividimos en costa, sierra, oriente e insular. Luego podemos dividir en ciudades, ¿sí? En ciudades principales, en ciudades, qué sé yo, más pequeñas, porque sabemos que esas ciudades no están atendidas y ahí podemos encontrar nichos de mercado. Tamaños de las ciudades. Eso obviamente también va a depender mucho de nuestra capacidad de respuesta al tamaño de esas ciudades. La densidad, cuál es el tamaño de la población urbana, suburbana, rural. Y esto voy a ir delimitando, voy haciendo mi mapa, ¿verdad? Voy a dividir al Ecuador en costa, sierra, oriente, luego cojo, qué sé yo, Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, luego tamaño de las ciudades. Ok, mi capacidad no me da para llegar a todas esas ciudades, entonces me voy a centrar en la sierra. Entonces cojo Quito, Ambato y Cuenca, ¿sí? La densidad, bueno, me debo ir a la zona urbana, suburbana, rural, todo esto en el ámbito de la geografía. Luego el clima frío, caliente, húmedo, ¿sí? Por ejemplo, yo en mi caso, en mi tienda virtual, yo hago este tipo de segmentaciones igual previamente para lanzar campañas. Entonces, como yo tengo una tienda en línea de artículos para el hogar, yo segmento también mucho, por ejemplo, con el clima, porque como yo vendo diferentes tipos de sábanas, entonces hay sábanas que son ideales para el clima frío, entonces mis campañas de sábanas térmicas van a un grupo de segmentación en ciudades del Ecuador, en la zona sierra, que son bastante frías, ¿sí? Ahora, por ejemplo, las sábanas en una tela especial que se llama bramante ya va a otro tipo de segmentación geográfica que ya del clima, no sé, caliente, entonces ya va a otro tipo de región, a la región costa y a otras ciudades. Yo en mi caso me dirijo a ciudades grandes, ¿sí? Entonces, si ven cómo yo voy segmentando, en mi caso, obviamente, yo tengo una estrategia de segmentación que yo me dirijo con mis esfuerzos de marketing a diferentes segmentos dependiendo mi producto. Luego también podemos segmentar según las zonas urbanas, si es que es residencial, si es que es una zona comercial, si es que son barrios populares, etcétera, todo dependiendo obviamente de nuestros objetivos como empresa, ¿sí? De nuestro producto, etcétera. Una de las variables geográficas también es la distancia. ¿Cuál es la distancia entre la fábrica hacia la distribución, hacia los puntos de venta, hacia mi cliente, ¿sí? Entonces, como ustedes ven, todas estas variables nosotros debemos tomar en cuenta para realizar esta segmentación que nos va a ayudar en nuestro geomarketing, ¿sí? Pero también nosotros podemos desarrollar o investigar, analizar variables demográficas. Ya las variables demográficas ya incluyen lo que es el estudio o el análisis de información de edad de las personas que componen nuestro segmento de mercado. Entonces, por ejemplo, yo en mi tienda, yo estoy dirigida a mujeres
en una edad de entre 35 hasta 65 años. No, miento, de 30 a 65 años. Ese es mi segmento. ¿Sí? El tamaño de la familia, bueno, eso no es algo que he considerado porque pueden ir pueden ir a personas que tienen un hijo como que tienen 12 hijos, eso no hay problema. El ciclo de vida familiar, también yo tengo segmentado que tengo mujeres solteras que viven solas, que tengo mujeres que son casadas y que no tienen hijos. Ese es el ciclo de vida familiar, ¿no? Mujeres que tienen un hijo, mujeres que tienen dos hijos, mujeres que tienen hijos pequeños, mujeres que tienen hijos grandes, mujeres que ya el nido vacío, que ya tienen, ya sus hijos ya se casaron, entonces ahora son abuelitas, etcétera. Así es como yo voy segmentando a mi grupo de mujeres, ¿sí? Por la edad ya tengo un segmento y voy haciéndolo más pequeñito según el ciclo de vida familiar. Las variables psicográficas, que ya es un tema de estilo de vida, ¿sí? Y el estilo de vida no es más que esos patrones que reflejan cierto tipo de actividades que le gustan hacer a mi cliente, a mi consumidor, qué intereses tiene, cuáles son sus hábitos de consumo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo en mi tienda, mi segmento, el estilo de vida es de gente que tiene mucho interés en la decoración, que tiene interés en renovar, en estar organizando, en estar decorando. Entonces, todos mis mensajes, mis estrategias de marketing van dirigidas a esas personas, ¿sí? Ahora, también nosotros debemos tomar en cuenta estas variables que acabo de indicarles. Son cuando queremos segmentar al grupo de clientes, cuando son los consumidores finales. Pero ¿qué pasa cuando yo, sí, como la fábrica de telas que les había puesto en un inicio el ejemplo, yo tengo mi fábrica de telas y mis consumidores no son los clientes finales? No es que yo le vendo a la señora que quiere hacerle un vestidito a su hija. Ella no es mi consumidor. Yo tengo mis clientes que son empresas también. Entonces ahí estamos hablando de negocios B2B, business to business. ¿Sí? Entonces ahí, ¿qué variables debo considerar yo para segmentar mi mercado? Vamos a tomar nuevamente el ejemplo de la fábrica de telas. Puedo tener una segmentación según variables demográficas de las empresas a las que van a ser mis clientes. Por ejemplo, el tipo de empresa, el tamaño de empresa. Como les había dicho, mi tipo de empresa al que yo me voy a dirigir, que van a ser mis clientes o que son mis clientes, son fábricas de sábanas, de cobertores, etcétera, o son almacenes de tela. Ahí tengo dos tipos de clientes, dos tipos de empresas. El tamaño puede ser definido por el tamaño por el número de ventas, qué tan grande es. Si es que, por ejemplo, la fábrica de sábanas a la cual yo le voy a vender mis telas tiene quizá también almacenes donde ellos venden sus productos. Entonces estamos hablando de una fábrica grande, de almacenes de tela que tienen, qué sé yo, 5 o 6 sucursales, ¿sí? Entonces estoy hablando de mi tamaño. Entonces voy a determinar, bueno, me voy a ir a fábricas de sábanas que son medianas y me voy a ir a almacenes de tela que no tengan sucursales. ¿Por qué? Porque mi capacidad instalada como empresa no va a poder adaptarse a la demanda, no va a poder cumplir con la demanda si es que yo me dirijo a empresas muy grandes, ¿sí? Ahora, no quiere decir que nunca lo haga. Quizá en el corto y mediano plazo no, pero luego en el largo plazo sí lo pueda hacer. También debemos tomar en cuenta, por ejemplo, variables operativas, como por ejemplo el uso del producto. Sí, volvemos al caso del ejemplo de las telas. ¿Qué tipo de uso van a dar al producto? Por ejemplo, ¿van a volver a fabricar algo con la tela o van a vender esa tela a alguien más, a un consumidor final? Entonces, ahí estamos hablando y según el uso que le den a mi producto, yo también voy a realizar una estrategia. Entonces, en mi estrategia de comunicación, yo les voy a indicar cómo utilizar mi producto si quiero fabricar algo o cómo utilizar el producto si ya va al consumidor final. También pueden también segmentar de acuerdo a la tecnología de la empresa a la que nos vamos a dirigir. Es una empresa, no sé, nos vamos a dirigir a empresas o a fábricas que tengan un nivel tecnológico muy alto, muy bajo, etcétera. Todas esas cosas nosotros podemos definir. Enfoques de compra, ¿sí?
Por ejemplo, también podemos definir de acuerdo a las personas o a cómo está compuesto el centro de compras de estas diferentes empresas, ¿sí? Entonces, quizá yo como empresa, como soy una empresa que fabrica tela y soy una empresa familiar, entonces yo prefiero irme a empresas que tengan un solo comprador y listo, que yo no tenga que estar hablando con el comprador, con el jefe de compras, con el asistente de compras y luego con el bodeguero, no, porque no me da mi capacidad instalada. Entonces yo voy a segmentar mi segmento, valga la redundancia, según las empresas que yo sepa que solo tienen una persona en su centro de compras. Tal vez puedo segmentar también según las relaciones que yo tenga. Sí, entonces quizá estas personas cuando son solamente una, yo puedo tener una mejor relación con estas personas, entonces voy definiendo que ese segmento de mercado es el adecuado para mí. Por ejemplo, políticas de compra. Ahora, no sé, se me ocurre, puedo dividir en empresas del sector público y privado. No sé, digamos que empresas públicas, no sé, se me ocurre, hay una empresa que realiza uniformes para las Fuerzas Armadas. Entendería que yo es como una empresa pública, ¿ya? Entonces, yo puedo ir, quiero ir, es mi objetivo como empresa, irme también a empresas públicas que realizan uniformes, puedo yo darles mi producto, mi tela a esas empresas, ¿sí? Considerando cuáles son sus políticas de compra, que quizá tengo que intervenir en una licitación, que quizá tengo que intervenir en otros procesos, etcétera, y mi capacidad instalada por el recurso humano que tengo no me permite participar en esas licitaciones, entonces no es un segmento al que yo me puedo dirigir. El otro es el criterio de compra. Hay muchas empresas que basan su criterio simplemente en el precio. Ellos simplemente compran al proveedor que más barato les da. Hay otros que no, que consideran el precio y la calidad. Entonces, posiblemente vean un precio promedio, pero que saben que es una buena calidad. Y hay otros tipos de empresas que compran, que su criterio de compra es únicamente enfocado en la calidad. Sí, entonces que no me importa pagar el precio que sea porque la calidad que yo necesito debe ser 100% buena, entonces ese es el criterio de compra. Entonces yo como empresa, según mi estrategia de precio, de mi mix de marketing, ¿a qué segmento me voy? Al segmento cuyo criterio de compra es un precio bajo. Puede que no me resulte a mí porque mi precio no es bajo. Entonces me voy quizá al segmento en que prime el criterio de compra de la calidad, porque sí, tengo un precio alto, pero mi calidad es indiscutible. Entonces así es como voy segmentando también. Otro de los variables con las que podemos nosotros, que podemos utilizar nosotros al momento de realizar una segmentación son los factores de situación. Sí, puede ser, por ejemplo, urgencia del cumplimiento de pedido. Digamos, tenemos segmentos en el mercado que me exigen a mí que yo entregue la tela, no sé, un día después del pedido y mi capacidad instalada no me da para cumplir con eso. Entonces, ese es un segmento del mercado que quizá paga precios altos por la urgencia del cumplimiento, pero que yo no puedo asistir, que yo necesito quizá 3, 4 días, me invento, para cumplir con ese pedido. Entonces, voy segmentando de acuerdo a la urgencia del cumplimiento de pedido, de la aplicación del producto. Es muy similar también al uso del producto. ¿Para qué lo van a usar mis telas? ¿Para volver a fabricar otros productos o para distribuir al detal, al por menor? El tamaño de pedido, nuevamente, como habíamos hablado, por ejemplo, del tamaño de las empresas, entonces generalmente una empresa grande posiblemente me dé pedidos muy grandes y según mi capacidad instalada, yo debo ver si es que puedo o no atender esa demanda, esa necesidad. ¿Sí? Perdón un ratito que me estoy secando la garganta. Listo. Ahora, ¿cómo vamos? Otro de los puntos importantes que debemos tomar en cuenta en la segmentación es, por ejemplo, la medición del atractivo de nuestro mercado. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué tan atractivo puede ser un mercado dependiendo su tamaño? Entonces, nosotros sabemos que hemos ya segmentado, entonces vemos que un segmento específico
Les voy a poner un ejemplo, me da unos posibles consumidores que son 1000 consumidores. Otro tamaño de mercado me da 500 y otro me da 100. ¿Sí? Entonces, yo, según el tamaño de mi empresa, ¿cuál es el tamaño de mercado que a mí me conviene de acuerdo a mi capacidad instalada? Tanto si mi negocio es B2B, es decir, si mi cliente es una empresa, o es B2C, si mi cliente es un consumidor final. También el atractivo de un mercado también puede estar medido a través del crecimiento del mercado. ¿Cuál puede ser el crecimiento de este mercado? ¿Cuál es la tendencia del crecimiento de este mercado? Entonces yo puedo ir quizá a datos históricos y ver que el segmento que representa 1000 posibles consumidores, hace un año fueron 500. ¿Qué quiere decir? Que subió al doble. Entonces, para el próximo año posiblemente ya no sean 1000, sean 2000. ¿Mi capacidad instalada me da para atender esos 2000? ¿Es atractivo ese mercado? Sí lo es, pero yo debo considerar si mi capacidad instalada es la adecuada. ¿Sí? Ahora digamos, no sé, pensemos en el grupo de segmento de mercado que eran 100 clientes y al próximo año van a ser 200. Ha crecido también. Entonces, pero vemos que el atractivo del cliente de 1000, el año anterior fue, no sé, de 900. Entonces tuvo un crecimiento muy poco. Por más de que ya sea un mercado grande, yo veo que no tengo un buen crecimiento en ese negocio, entonces, en ese mercado, perdón. Entonces me voy quizá al segmento más pequeño, pero que tiene un crecimiento muy, muy alto y que es muy, muy atractivo ese mercado. Objetivos y recursos de la empresa. Nuevamente, obviamente yo debo medir el atractivo de un mercado no solamente por el tamaño o por el crecimiento, sino también que sea compatible con mis objetivos como empresa, con mis objetivos de marketing, con mi visión, a dónde yo voy a llegar. Entonces, si es que yo me dirijo a ese mercado, ese segmento de mercado a mí me va a ayudar a conseguir mis objetivos. Y también los recursos de la empresa. Nuevamente, sigo en lo mismo. De acuerdo al tamaño de mercado, puede ser muy atractivo, pero si mi recurso como empresa, recursos económicos, la infraestructura, recursos humanos y recursos tecnológicos, no cuento con los suficientes recursos, quizá no pueda atender a un mercado grande y a un mercado con crecimiento, ¿sí? Entonces, así es como nosotros medimos el atractivo del mercado. Una vez que nosotros ya hemos hecho esta segmentación en base a las variables, vamos ahora con el segundo paso, que es la elección de los segmentos. ¿Sí? Entonces yo ya voy a definir cuál es mi público objetivo o mis públicos objetivos y voy a determinar voy a determinar si comparten necesidades específicas, ¿sí? Entonces voy a ver, bueno, mi segmento número 1 compuesto por tales personas, ¿cuáles son las necesidades de este segmento? ¿Cuáles son las necesidades de este segmento? Entonces voy evaluando y voy a decidir cuál de esos es el segmento de mercado compatible con mi empresa. Obviamente recuerden que ya hemos segmentado de acuerdo a las variables, entonces ya hemos elegido los segmentos ya compatibles con mi empresa. Entonces ahora sí voy a determinar cuáles son las necesidades de cada uno y ya vamos al tercer paso, que ya es decidir la estrategia. Ok. Ya dividí mi mercado, he seleccionado 2 segmentos o 3 segmentos, ya sé cuáles son sus necesidades. Ahora sí, voy a determinar mi estrategia de posicionamiento. ¿Cómo voy a llegar? ¿Cómo voy a lograr que esos clientes me compren? ¿Cómo voy a lograr fidelización con esos clientes? ¿Sí? Y debo determinar ya en esas estrategias de posicionamiento qué características valoran los clientes sobre los productos. Entonces, si es que yo sé que son clientes que prefieren la calidad sobre el precio, bueno, mis estrategias de posicionamiento van a estar enfocadas en la calidad, ¿sí? Si es que yo sé que mi segmento va más por el precio que por la calidad, entonces voy a enfocar todas mis estrategias de posicionamiento en el precio, en ofertas. Justo hace unas semanas yo estaba cotizando para hacer unas etiquetas con las que nosotros enviamos nuestros productos.
Y había una empresa que, claro, tenían dos tipos de comunicación, dos tipos de posicionamiento, imagínense. La primera hablaba mucho de la calidad del papel, de la calidad de la impresión, etcétera, y tenía un costo determinado. Les voy a poner, por ejemplo, que por las 1000 me costaba $50, ¿sí? Las 1000 etiquetas eran así. Y la otra empresa cuyo posicionamiento estaba basado en el precio, en cambio ofrecía unos precios y unas promociones súper interesantes. No hablaban de calidad, aunque la calidad, porque mandé a hacer con el que tenía los precios bajos, la calidad no era mala comparado con la otra, era una calidad normal, pero sus estrategias de posicionamiento son realmente con el precio, ser competitivas con el precio. Ellos manejan bastante las producciones de impresiones por millar, entonces todo hacen por millar, no hacen menos de 1000. Entonces, a través de esas estrategias de posicionamiento con precio, llegan a diferentes segmentos, ¿sí? Lo importante es, como les dije, diferenciarnos de la competencia. Miren, yo ahí tengo dos empresas y las dos se diferencian la una de la otra. La una, su estrategia de posicionamiento es muy marcada en la calidad del material y la otra se diferencia porque es muy marcada su estrategia en el precio. Debemos también tomar en cuenta de que vamos ahora ya con las estrategias del mix de marketing dependiendo los segmentos a los cuales vamos. Perdón. Entonces, ya una vez que nosotros ya segmentamos, ya seleccionamos el segmento o los segmentos a los que vamos a dirigir, ahora sí vamos a establecer esas estrategias del mix de marketing para llegar a ese o a esos segmentos de mercado. ¿Y cuáles son esas estrategias? La indiferenciada, que es que todo nuestro mix de marketing, producto, precio, plaza y promoción, tengo una sola oferta y me voy a todos los segmentos de mercado, ¿sí? Entonces yo no diferencio, sino que me dirijo absolutamente a todos o a un grupo muy grande del segmento de mercado. Entonces, esto a mí me da la posibilidad de tener costos bajos, pero también puede que yo no logre satisfacer las necesidades de ese grupo muy grande porque no conozco bien a ese mercado, ¿sí? Tenemos también la estrategia la estrategia diferenciada, que es que yo tengo un mix de marketing para cada segmento. ¿Sí? Entonces es como yo les había dicho, yo tengo diferenciado, segmentado por ciudades, por clima y todo eso dependiendo a mi mix de marketing. Entonces yo saco un mix de marketing, un precio, un producto, una plaza y una promoción para un segmento que se encuentra en la costa. Tengo otro que es un segmento que se encuentra en la sierra, ¿sí? Y tenemos una estrategia de mix de marketing concentrada, que es que mi mix de marketing va a diferentes segmentos, ¿sí? Ya no voy en diferenciar, no lanzo todo mi mix de marketing a todo el mundo, a todo mi mercado, sino que es concentrado. Tengo un mix de marketing y me voy dirigiendo a diferentes segmentos con el mismo mix. No es un mix para cada uno, sino el mismo para diferentes segmentos más pequeñitos. Entonces yo puedo ir, me puede costar mucho más inversión, mucho más recursos, pero puedo atacarles de mucho mejor manera porque los conozco mejor, porque sé exactamente cuáles son sus necesidades. ¿Sí? Listo, chicos. Yo creo que por el momento vamos a dejarlo ahí en ese tema. Luego vamos a hacer un ejemplo en la próxima clase muy rápido de lo que es geosegmentación en base al video para que lo tengan mucho más claro. Sí, porque si es que ahorita lo hago, me quedan 5 minutos y posiblemente se quede corto. Así es que, chicos, si es que tienen alguna consulta, alguna pregunta sobre lo que hemos visto el día de hoy, pues les invito a participar. ¿Alguien tiene alguna pregunta, comentario, sugerencia? Por cierto, acerca de la consulta de ayer que me hacían sobre
perdón, un ratito voy a hacer una captura de la imagen, acerca de del examen. Ya les dije y van a revisar que todo el contenido, tanto del aula virtual como de las sesiones que yo les he dado, se ajusten obviamente al examen, ¿no? O más bien, que el examen se ajuste a todo lo que ustedes han recibido. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, por favor. Buenas noches, una consulta. Sí, Lo que claro. pasa es que en la plataforma no constan las clases anteriores. No sé si ahora ya no las suben o cómo podemos hacer ahí. No, sí las suben. Yo me imagino que deben subirlas entre mañana y el lunes posiblemente. Entonces, pero sí, sí las van a subir. Con todo les voy a preguntar y para que les comuniquen cuándo estarían ya en el aula virtual para que vuelvan a repasarlas. Muchas gracias. No tiene de qué. Buenas noches. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Mi consulta era sobre el deber, la tarea. Claro, dime. Los software que usted nos pide es un ejemplo, el ArcGIS, de ese tipo de software. A ver, ¿puedes deletrearme porque no es, o puedes escribirle en el chat, por favor, para yo en este momento abrirlo? Ya. Así puedo revisar si es que es ese. Perdón un ratito. A ver. Déjame abrir. Ay, no se copió. Posiblemente sí, porque Connect People Location, sí, exactamente. De hecho, GIS es un sistema de información geográfica, pero está en inglés, sería Geographic Information System. Entonces, sí, es uno de esos. Entonces, ahí lo que quiero es que más o menos, con la información que ustedes tienen, muchas veces incluso les permiten hacer un login, ingresar de forma gratuita por un determinado tiempo, entonces pueden ir viendo las características, ¿no? 5 características que tengan y 5 tipos de usos que ustedes puedan darle. Entonces, pero sí, uno de esos sí es. Así es que ya el compañero ya les dio un ejemplo, ya pueden usar ese. Ya, otra consultita. Lo que pasa es que en la empresa para la que yo presto mis servicios, yo soy vendedor. ¿Ya? Y tenemos una aplicación que se llama GeoFabril. ¿Ya? Esta aplicación uno coge el punto georreferencial del punto de venta. Entonces ¿Ya? ahí se cargan los clientes, los datos, números de teléfono, todo, la ubicación, para la redundancia. ¿Puedo poner ese también como ejemplo? Claro que sí, es que todo eso son sistemas, son software que nos permiten realizar estrategias de geomarketing, porque estamos hablando de posiciones geográficas, de localizaciones, de punto de venta, de distribución, etc. Así es que sí, porque incluso no me acuerdo el nombre, Emily puede ser, no me acuerdo bien. También iba a poner el software que ella utiliza en su empresa, entonces no hay ningún problema, pueden hacerlo. Listo, gracias. Listo, Israel. ¿Alguien más? Licen, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Diego. Diego Aparicio le saluda. ¿Qué Bueno, tal? gracias primero por ayudarnos con ese enlace con el instituto sobre el tema del examen. Ya el día de mañana creo nos toca la prueba 1 y el martes la 2. Mi consulta es, por ejemplo, ¿se puede considerar como un software las aplicaciones o las apps como Pedidos Ya? Porque también tienen georreferenciación y al menos Pedidos Ya ahorita están revisando tiene o agrupa un sinnúmero de restaurantes, al menos acá en Santo Domingo, de lo que uno siempre ha hecho pedido y esto se ha vuelto un boom ahora con el tema de la pandemia. ¿Se puede considerar también como un... A ver, yo te voy a hacer una pregunta, Diego. Tú, por ejemplo, tú te vas a poner una licorería. Sí, no, miento. Tú te vas a poner un negocio de muebles en Santo Domingo.
Si tú utilizas Pedidos Ya, la información que ellos tienen te sirve para realizar estrategias de geomarketing. Puedes así tú segmentar, puedes ver cuál es la mejor localización, etcétera, con la plataforma de Pedidos Ya. No, en su mayor parte no. No. Ya, entonces no es un software que te ayuda a tomar decisiones. Ah, ya. No, sí, le digo porque justamente ayer me puse a realizar parte del deber que usted envió y estaba viendo que algunos han mejorado incluso el tema, algunas plataformas o software han mejorado el tema de, de lo que usted ayer nos explicaba, por ejemplo, de calles y todo eso, y unos que otros han actualizado calles, incluso hay un software que se llama, si no me equivoco, Mangos, algo así, ¿Ya? ha logrado mejorar, dice, el tema de, y ha servido para algunas elecciones en otros países, elecciones democráticas, dice, Mm. porque ahorita ya te marca georreferenciación con los tweets. Con Ya, la o sea, sí puede ser, o sea, no estoy familiarizada con el que tú dices, pero las aplicaciones como Uber, Pedidos Ya, no es un software que a ti te sirve para tomar estrategias, para saber si es que a mí me conviene o no ponerme una tienda de muebles en un determinado sector, cuál es el acceso a ese lugar, cuál es el nivel socioeconómico de ese lugar, etcétera. No te va a ayudar. Una de las que pueden utilizar es la que ven en el video, Geolink, que me parece. Entonces ya tienen dos, por ejemplo. Entonces lo que quiero es que investiguen un poco, ¿sí? Que me digan más o menos qué características tienen y qué usos pueden darles, a usos para ventas, para distribución, para determinar puntos de venta. Y todo eso, créanme que ustedes pueden ver en las páginas web de estos software. Pueden buscar, por ejemplo, ustedes pueden buscar en Google los 5 software más utilizados en España, por ejemplo. Porque, por ejemplo, este de aquí está en inglés y si es que ustedes no tienen muy buen entendimiento del inglés, posiblemente se les dificulte leer y analizar. Entonces, por ejemplo, pongan 5 software utilizados en España, 5 software para geomarketing utilizados en España o en Argentina, que son como los dos países de habla hispana que más utilizan este tipo de herramientas de marketing, ¿ya? Entonces, vayan a buscar en lo que es Argentina, en España, en México también me parece, y así se van a ayudar bastante. No sé si tienen alguna otra consulta. No, Listen, de mi parte no, o sea, ya está entendido. Tenía tal vez esa ligera duda de que podría catalogarse como un software. Ya, no, porque es una aplicación. Lo que sí estoy 100% segura es que ellos utilizan algún software para su geomarketing como tal. Porque, por ejemplo, a mí de Uber nunca me envían promociones de lugares que no están cerca a mí. Entonces ellos saben dónde yo estoy, entonces dirigen sus campañas acerca de restaurantes que están cerca a mí. Entonces ya ven, ellos utilizan algún software, alguna plataforma de geomarketing. Entonces, chicos, bueno, seguro no tienen alguna otra inquietud, alguna otra pregunta. Ya nos quedarían 2 clases más que vamos a terminar ya con esta, la unidad número 2, que ya falta muy poquito. Solo falta este ejemplo de segmentación de geomarketing. Y ya empezamos con la unidad número 3. Entiendo que mañana tienen un examen. No, está para el 7. Ah, sí, es el 7. Entonces, bueno, yo voy a comentar esto al instituto de que no han subido las sesiones para que más bien agiliten ese tema y puedan revisar también, con estas serían las 3 sesiones que hemos realizado, ¿ya? Entonces ya les voy a decir para que puedan ver y puedan aprovechar el fin de semana también para repasar todos los contenidos y ya el lunes puedan dar su examen, ¿sí? Listo, chicos. Entonces, si es que no tienen ninguna consulta adicional, me despido y nos veríamos el día de mañana. Espero que más gente se pueda conectar.
Y si no, bueno, como les indico, ya espero que suban también las grabaciones. Así es que les deseo una linda noche y nos veremos el día de mañana. Gracias, profe. Hasta mañana. Gracias, Ya, profe. chao, chao, chao. Gracias. Gracias. Chao.